Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Zúñiga y venimos con mi compañero Daniel a hablarles sobre el trabajo de estadísticas de medidas de tendencia central. Para este trabajo nosotros sacamos una base de datos del Banco Mundial, el cual nos indica el valor de las importaciones en miles de dólares. Para este trabajo empezamos haciendo una tabla en Excel. La tabla es la tabla de frecuencia. Para empezar esta tabla, lo principalmente que hacemos es sacar el rango. Para el rango cogemos el dato con el dato mayor y se le resta el dato menor, el valor máximo y el valor mínimo. Después, seguido de eso, hacemos lo que es la regla de Sturges, que vendría siendo K igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo natural del número total de datos. Para este caso, el número total de datos es 100, lo que nos daría un valor de 7,64 y lo aproximamos a 8. Después sacamos la amplitud. La amplitud se saca pues el rango, que vendría siendo 116,8, y lo dividimos en el número de intervalos. Esto nos da 14,6. Esto vendría siendo la amplitud. Para los intervalos, que vienen siendo de 10,2 hasta el 1,27. Después seguimos con la marca de clases. Para la marca de clases lo que hacemos es sumar los intervalos y dividirlos en 2. Seguido de la frecuencia. La frecuencia pues es el número total de cada dato que hay en cada intervalo. Para el primer caso, del 10,2 al 24,8 serían 3, y así sucesivamente. Después seguimos con la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta sumamos cada frecuencia por el siguiente. En este caso el 3 se sumaría con el 0, dando lo que es 3. El 3 se suma con el 2 y daría 5, y así sucesivamente. La frecuencia relativa vendría siendo lo que es la frecuencia dividida en el número total de datos, que en este caso es 100. Y para la frecuencia absoluta relativa, lo que hacemos es sumar cada frecuencia por la siguiente. Y por último, sacamos lo que es el porcentaje. Para el porcentaje, tomamos la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Después venimos con las gráficas. Para las gráficas tenemos el diagrama de tortas. El diagrama de tortas es equivalente al porcentaje de la tabla, y el diagrama de barras vendría siendo equivalente a lo que es los intervalos y la frecuencia de cada intervalo. Bueno, buenas noches. Yo vengo a explicar lo que es cómo hallar la media, la moda y la mediana. Para hallar la media se necesita la siguiente fórmula: la marca de clase sobre la frecuencia absoluta dividido sobre el número total de datos, lo que es de la siguiente manera. La marca de clase, que son los intervalos, la sumatoria del intervalo mínimo con el intervalo máximo, y se divide en 2, que en este caso sería, por ejemplo, en este 17,5, y la frecuencia absoluta, que en este caso sería 3, lo que se suma y se divide en lo que se multiplica, y da un total de 52,5. El número total, o sea el valor final, se suma y se divide sobre 100, que en este caso sería 99,844. Para hallar la moda se necesita la siguiente fórmula: el límite inferior sobre la amplitud del intervalo, que es igual o por sobre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal menos 1, en este caso sería la anterior, sobre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal menos 1, más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal más 1.
que en este caso sería de la siguiente forma. Sería 97.8, que es el límite inferior, que se muestra acá en la clase modal, más la amplitud, que en este caso son 14,6, que es como mi compañero lo dijo acá en esta tabla, por 35 menos 15. 35, que es la clase modal, menos 15, que es la clase modal, que es la frecuencia de la clase modal anterior, sobre 35, ahí se repite 35 menos 15, más 35 menos 33. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en esta casa es, en esta vez es la frecuencia de la clase modal más 1, o sea, sería la siguiente, que en este caso sería esta, que es la 33. Ahí se hace pues se utiliza la calculadora y se da un total de 111,07. Para hallar de la mediana se necesita la siguiente fórmula, que es el límite inferior más la amplitud de los intervalos por el número total de datos dividido en 2, menos la frecuencia absoluta relativa, acumulada, menos 1, que es la anterior, más la frecuencia absoluta de la clase mediana. En este caso, ¿cómo sería? Igual que es muy similar a la moda. Sería el límite inferior, que sería en este caso 97.8, más la amplitud del intervalo, que sería 14,6. Entre paréntesis se colocaría 50, que en este caso sería el número total de datos dividido en 2, que en este caso sería 100 dividido en 2 para un igual de 50. Entonces 50 queda dentro del 67 en la frecuencia absoluta. En este caso acá sería la clase mediana. ¿Cómo sería el proceso? 50, que es el número total de datos dividido en 2, menos 32. 32, ¿por qué? Por la frecuencia absoluta acumulada menos 1, que en este caso sería 32, sobre 35, que 35 sale de la frecuencia absoluta, que en este caso sería el 35, que está acá al lado del 67. Para un total, ahí se hace la operación con la calculadora, queda un total de 105,30. Una de las conclusiones que pudimos sacar es: the mean is considerable higher than the mean, suggesting the data is right, tweaked and influenced by outliers or high valued on countries. Lo que traducido en español significa: la media es considerablemente más alta que la mediana, lo que sugiere que los datos están desviados hacia la derecha e influenciados por valores atípicos o países con valores altos. Otra conclusión sería: the model lies in the lower class interval, which means the most countries report relative low import deaths values, lo que traduce que la moda se encuentra en un intervalo de clase inferior, lo que significa que la mayoría de los países reportan valores relativamente bajos del índice de deportaciones.